El grupo, mi persona, Nayera Anastasio Villo, y mi compañera Jennifer Rey. El Congreso Nacional es considerado que el artículo 81 de la Constitución Política de la República garantiza los derechos de acceder a las fuentes de información como el mecanismo para ejercer la participación democrática de respeto del manejo de las cosas públicas y rendición de las cuentas a la que están sujetos todas las funciones del Estado y además entidades a la obligadas por la ley. ¿Qué es lo necesario de hacerlo efectivo en el principio de la publicidad de los actos, contratos y gestiones de la institución del Estado y aquellas funciones con los recursos públicos o por lo que su naturaleza sean de interés público? Que la misma norma constitucional establece que no existirán reservas respecto de la información que reposeen el archivo público, excepto aquellas que por seguridad nacional no deben ser dadas a conocer, que la libertad de la información está reconciliada tanto al artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 13 de la Convención Internacionalidad de Derechos Humanos. Los principios de los generales que digo. El principio general del artículo 1 es el principio de la publicidad de información pública. El acceso de la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda la información que emane o que se pueda poder la institución inorgánica y entidades de las personas jurídicas. Ay, tenía activada la cámara. De toda la información enante o que esté en poder de institución, organismo, de la integridad de personas jurídicas, de los derechos públicos o privados que para el tema de material de la información tenga la participación del Estado o sea considerado con cualquier de sus modalidades conforme al disponible la ley orgánica. De lo contrario, el general del Estado, las organizaciones de trabajadores o servicios de institución general del Estado, la organización de trabajadores o servidores de la institución del Estado institucional de la educación superior que perciban las rentas del Estado, los dominantes de la organización no gubernamentales como ONGs, está concintada está sometidas a los principios de la publicidad, por lo que tanto la información posee es público salve a la exposición del establecimiento de esta ley. La concordancia es la Constitución de la República del Ecuador del artículo 18, la ley orgánica del contraría la general del Estado, artículo 46, 49, 76, 80 y 81. El Código Orgánico de la Planificación de Finanzas como la pública es el COPI, artículo 164. El artículo 2, objeto de la ley. La presente de ley garantiza la norma del ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información que conforme a las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y la Política Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, además de la Constitución Internacional vigente, y los cuales nuestro país es asignatorio. Persiguen los siguientes objetivos
A. Es cumplir los dispuestos de la Constitución Política de la República, referencia a la publicidad de transferencia, rendición de cuenta a la que está sometida a todas las instituciones del Estado que conforme al sector público, dignatorio a la autoridad y fundamentario público, incluye entre las señales de los artículos anteriores de las personas jurídicas, los hechos privados que realicen obras o servicios, etc., con asignaciones públicas por el efecto, adoptarán las medidas de garantización o promuevan a la organización, clarificación de manejo de la información que da en cuenta la legislación pública. B. El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia del suscrito legalmente a nuestro país. C. Permiten la fiscalización, administración pública de los recursos públicos, efectivizando el verdadero control social. D. Garantizar la protección de la información personal de poder sector público o privado. La democracia de la sociedad ecuatoriana en plena vigencia del Estado de los derechos a través del genuino y acceso de la información pública, facilitar los efectivos participación de la ciudadanía en toma de decisión de interés del comercio fiscalizado. El artículo 3 es ambiente de aplicación de ley. Esta ley es aplicable con la de la organización y entidad que conforman los sectores públicos a los términos del artículo 118 de la Constitución Política República. Los entes señalados del artículo 1 es presente ley. Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan a todo el parte del Estado, exclusivo sobre el destino o manejo de recursos del Estado. El derecho del acceso, información de los diputados o repúblicas que se rigen en forma de dispuesta Constitución Política o República en la Ley Orgánica de la Función Legislativa o Reglamento Interno. Las cooperaciones fundamentales y organismos gubernamentales, ONG, aunque tengan el carácter privado, que sea encargado de la provisión, administración y bienes servicios públicos que mantienen conveniente los contratos a cualquier forma de contractuar con la Constitución Pública o orgánica internacionales siempre y cuando finalidad su función sea pública. Las personas jurídicas de los derechos privados que sean delegatarias o concesionarias en cualquier otra parte contractual del servicio público del Estado en los términos del respectivo contrato. Las personas jurídicas de derechos privados que realicen gestiones públicas o financien parcial totalmente con recursos públicos y únicamente en la relacionada de las dichas gestiones o de las acciones activas en las que tienen tales recursos. Y las personas jurídicas de los derechos privados poseen la información pública de los términos de esta ley. Artículo 4. Los principios de la aplicación de la ley. El desarrollo de derecho de los accesos de la información pública se observan los siguientes principios. La información pública pertenece a la ciudadanía y a los ciudadanos del Estado y la institución privada depositarias de los archivos públicos. Son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso de la información. El acceso de la información pública será una regla general gratuita y acceso de los costos de reproducciones que estarán reguladas por las normas de esta ley. El ejercicio de la fundación pública está sometida al principio de apertura y la publicidad y sus actualizaciones que están en principio que se extienden a aquellas entidades de los derechos privados que ejercen la potestad del estatal de manejo de recursos públicos. Las autoridades y jueces competentes deberían aplicar las normas de la ley de la organización de manera que más favorece efectivo los ejercicios de los derechos y aquí garantizados.
Garantizar el manejo de la transparente de la información pública, de manera que sea posible participar a la ciudadanía de la toma de decisiones de interés general y rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejercen el poder público. A continuación, mi compañero. Luego tenemos lo que es la información pública y su difusión. Ahí encontramos lo que es el artículo número 5 que nos habla de la información pública. Bueno, en este artículo se considera información pública a todo el documento en cualquier formato. Quiere decir que se encuentre en el poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley, contenidos creados u obtenidos por aquellos. Estas de aquí se encuentran bajo la responsabilidad de ellos y se hayan producido con recursos del Estado. Esta hace concordancia a dos leyes, a la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el artículo 45 y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del artículo 45. Luego tenemos lo que es el artículo número 6 que nos habla de la información confidencial. Esta nos dice que se considera información confidencial aquella información pública personal que no esté sujeta al principio de publicidad y comprenda aquella derivada de sus derechos de personalismo y fundamentales, especialmente aquellos señalados en lo que es el artículo 23 y el artículo 24 de la Constitución Política de la República. El uso ilegal que se haga de la información personal o la divulgación de esta misma dará lugar a las acciones legales pertinentes. También no se podrá involucrarse las reservas cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes sobre las violaciones a derechos de las personas que se encuentran establecidos en la Constitución Política de la República, en las declaraciones, en los pactos, en los convenios, en los instrumentos internacionales y en el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el procedimiento establecido de la indagación previa. Este artículo 6 hace concordancia a lo que es la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 18, 66, 77 y 91. También tenemos el artículo número 7 que hace referencia a lo que es la difusión de la información pública. Este nos dice que por la transparencia en la gestión administrativa que están obligados a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley. También nos dice que difundirán a través de un portal de información o página web, así como los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución. La siguiente información mínima actualiza que para efectos de esta ley se la considere de naturaleza obligatoria. Ahí nos presentan ciertos requerimientos, como por decir la estructura orgánica funcional es la base legal que la rige, las regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad, las metas y los objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. También nos dice que el directorio completo de la institución, así como su distributivo, debe ser personal. La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes. También nos habla de los servicios que esto ofrece y las formas de acceder a ellos. Nos dice que los horarios de atención y demás indicaciones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. El texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas. Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción.
La información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificados presupuestales, así como las liquidaciones del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos. Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal. La información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales y adjudicación y liquidación de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, entre otros más. Estos celebrados por las instituciones con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones. Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución, los planes y programas de la institución en ejecución, el detalle de los contratos de créditos externos o internos, se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se tratan de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Las operaciones y contratos de crédito, los montos, los plazos, los costos financieros o tipos de interés. Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño. Los viáticos, informes de trabajo, los justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos. El nombre, direcciones de la oficina, apartado postal, la dirección electrónica del responsable de atender la información pública de la que trata esta ley. La función judicial y el Tribunal Constitucional adicionalmente publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas producidas en todas sus jurisdicciones. Los organismos de control del Estado adicionalmente publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes producidos en todas sus jurisdicciones. También nos habla del Banco Central, que adicionalmente publicarán los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general. Los organismos seleccionales informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren medidas la publicación de las actas de las respectivas sesiones de esos cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, pues publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas producidas en todas sus jurisdicciones. La información deberá ser publicada organizándola por temas, ítem, orden secuenciales o cronológicos, sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda estar informado correctamente y sin confusiones. Esta hace concordancia a lo que es la Constitución de la República del Ecuador del artículo 225, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 8, en el artículo 30, en el 48, en el 124, en el 133, en el 141 y en el 176. También hace lo que es concordancia a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que esa va en el artículo 26 y 45. A la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del artículo 17, 21 y 97, a lo que es el Código del Trabajo del artículo 42 y 243, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del artículo 93 y 115,
a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado del artículo 26 y 31 y al Código Orgánico de Organización Territorial del artículo 176, 215, 221, 324 y 467. También después de eso tenemos el artículo número 8 de la promoción del derecho de acceso a la información. Aquí nos dice que todas las entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, implementarán según sus competencias y posibilidades presupuestarias programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos como a las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. También nos dice que las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general, todos los que se conforman en el sistema de educación básica integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información pública. Esto de aquí nos hace concordancia a lo que son los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Luego de eso tenemos el artículo 9 que nos habla sobre la responsabilidad sobre la entrega de la información pública. Esta nos dice que el titular de la entidad o representante legal será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información en el plazo perentorio de 10 días, mismo que puede prorrogarse por 5 días más por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. Esta hace concordancia a lo que son la ley de la Constitución de la República del Ecuador del artículo 233, a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, al libro del Código Civil en el artículo 2033, a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y a la ley orgánica de Empresas Públicas. Luego tenemos el artículo número 10, que nos habla de la custodia de la información. Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho de la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún, su destrucción. Un momentito. ¿Terminaron? Hola. Disculpe.
Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública serán personalmente responsables, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información o documentación, por las consecuencias civiles, administrativas o penales a que pudiera haber lugar, por las acciones u omisiones en la ocultación, alteración, pérdida y desmembración de documentación e información pública. Los documentos originales deberán permanecer a las dependencias a las que se pertenezcan hasta que sean transferidas a los archivos generales o archivo nacional. El tiempo de conservación de los documentos públicos de esta ley pues lo determinará el Sistema de Archivos Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial. Los documentos de una institución que desaparecieran pasaran bajo inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional serán responsables de aquello a la nueva entidad. En este artículo hacen concordancia a lo que es el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, al libro del Código Civil en el artículo 564 y al artículo 1527 y 1543. También hace concordancia a la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado en el artículo 53 y 77, a la Ley Orgánica de Servicios Públicos del artículo 22, 102 y 110, y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del artículo 152, 156 y 179. También tenemos el artículo número 11 que nos habla sobre la vigilancia y promoción de la ley. Nos dice que sin perjuicio del derecho que las leyes asignen a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que le confiere su propia legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías establecidas en esta ley. Tendrán las siguientes atribuciones: ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, vigilar que la documentación pública se archive bajo lineamientos que en esta materia dispone la ley del Sistema Nacional de Archivos, precautelar que la calidad de la información que difundan las instituciones del sector público contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta ley, elaborar anualmente el informe conciliado nacional de evaluación sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas de derecho público o privadas sujetas a esta ley. Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural y jurídica o por iniciativa propia acciones judiciales de acceso a la información pública cuando ésta ha sido denegada. Informar al Congreso Nacional en forma semestral el listado índice de toda la información clasificada como reserva. En este artículo hace concordancia al artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, al artículo 16, 39 y 76 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, al artículo 47 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del artículo 156. Después de eso vemos el artículo 2 que nos habla de la presentación de informe. Este nos dice que todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, a través de su titular o representante legal,
presentará a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública que este contendrá. Como lo es la información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que se le asigna a esta ley, los detalles de la solicitud de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas. El informe semestral actualizado sobre el estado de índice de la información reservada. Este artículo hace concordancia al artículo 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, al artículo 570 del libro del Código Civil y al artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 13 nos habla de la falta de claridad en la información. Esta pasa cuando se demuestra por parte de cualquier ciudadano que exige ambigüedad en el manejo de la información expresada en los portales informáticos o en la información que se difunde en la propia institución. Nos dice que podrá exigirse personalmente la corrección en la difusión. De no hacerlo, pues podrá solicitarse la intervención del defensor del pueblo a efectos de que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización en la organización de esta información. El defensor del pueblo dictaminará los correctivos necesarios de la aplicación obligatoria a la información que se difunde. Al efecto, la institución brindará las facilidades amplias y suficientes en su pena de destitución previo sumario administrativo de las autoridades que incumplan la obligación de difundir la información institucional correctamente. La sanción dictaminada por el defensor del pueblo será ejecutada inmediatamente por la autoridad nominadora. Este artículo hace concordancia a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del artículo 72 y en el artículo 1468 y 1469 del libro del Código Civil y el artículo 49 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitución. También vemos lo que es el artículo 14 del Congreso Nacional. Esta nos dice que además de la información señalada en esta ley, el Congreso Nacional publicará y actualizará semanalmente en su página web lo siguiente: los contextos completos de todos los proyectos de ley que sean presentados al Congreso Nacional, señalando la comisión especializada permanente asignada, la fecha de presentación, el código y el nombre del auspiciante del proyecto. Una lista de proyectos de ley que hubiera sido asignada a cada comisión especializada permanente. Esta hace concordancia al artículo 132 y 137 de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 15, que nos habla del Tribunal Supremo Electoral, nos dice: además de la información señalada en esta ley, el Tribunal Supremo Electoral, en el término de 60 días contados a partir de la fecha de recepción de los informes del gasto electoral presentado por los directores de las diferentes campañas electorales, agrupaciones políticas o candidatos, deberá publicar en su sitio web los montos recibidos y gastados en cada campaña. Hace concordancia a la Ley Orgánica Electoral, al Código de la Democracia del artículo 25, 211, 212 y 230, y también hace concordancia al artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador. Por último, tenemos el artículo número 16, que nos habla sobre la información pública de los partidos políticos. Esta nos dice: todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado deberán publicar anualmente en forma electrónica